A veces uno dice algo sin pensarlo demasiado, casi como un reflejo, como un impulso que parecía inocente, y de pronto ella te mira de otra manera, como si hubieras tocado sin querer un hilo invisible dentro de su mente. No siempre sabemos por qué ocurre, porque uno no va por la vida midiendo cada palabra, ni analizando cada gesto. Pero hay momentos en los que la energía cambia. Lo sientes en la forma en que ella inclina la cabeza, en cómo sus ojos se quedan fijos un instante más, o en la ligera tensión que surge cuando sonríe. No tiene que decir nada, tú tampoco. Algo se mueve en el aire, algo que no estaba ahí un minuto antes. Y aunque no entiendes del todo de dónde salió, sabes que tiene que ver contigo. No es un piropo, no es una frase bonita, no es el típico "me encantas" que cualquiera podría decir. Es algo más profundo, más sutil, más visceral, algo que se filtra entre las palabras y convierte un momento común en una escena que ella recordará sin querer. La mayoría piensa que la atracción nace de lo obvio, de lo que se puede ver, de lo que se puede tocar. Muchos hombres creen que el atractivo depende únicamente de tener un buen físico, una sonrisa perfecta, unos músculos trabajados o una seguridad que se anuncia como un cartel luminoso. Pero los que han vivido de verdad la experiencia de conectar con una mujer de manera honesta y emocional, saben que el juego es otro, que la atracción rara vez surge del cuerpo, casi siempre nace de lo que se provoca en el otro, de lo que se activa sin mostrarlo y de lo que se siente sin explicarlo. La atracción profunda es psicológica, silenciosa, emocional. Está hecha de cosas que no se ven, pero que se perciben en cada gesto. Y es ahí donde entran las palabras. No como herramientas vacías, no como trucos, sino como disparadores de sensaciones. Una frase dicha sin intención se pierde en el aire. Una frase dicha con presencia, tono, pausa y energía adecuada puede quedarse resonando dentro de ella durante horas, incluso días. Puede llevarla a hacerse preguntas que no pensaba hacerse. Puede despertar emociones que ella misma no sabe nombrar y puede abrir espacios dentro de su imaginación donde tú te conviertes en algo más que un hombre que habló bonito. Las palabras son como semillas que no sabes cuándo germinan. A veces lo hacen en el instante. A veces cuando ella está sola en su cuarto y se acuerda de lo que dijiste sin saber por qué. Pero aquí aparece el punto que casi nadie quiere aceptar. No es la frase lo que importa, sino la interpretación emocional de la frase. Epicteto lo entendió hace siglos. No son los hechos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y cuando uno lo piensa, comprende que la seducción no está en la frase en sí, sino en cómo ella interpreta lo que dijiste. Tú puedes pronunciar exactamente las mismas palabras que otro hombre, y mientras en él suenan torpes o desesperadas, en ti pueden sonar intrigantes, intensas o magnéticas, porque no provienen del mismo lugar interno. Esa es la parte que nadie te explica, que una frase jamás funciona igual si se dice desde la necesidad o desde la calma, desde la ansiedad o desde el deseo sereno, desde la inseguridad o desde la presencia. Una misma línea puede convertirte en un hombre fascinante o en un hombre que intenta llamar la atención y no lo logra. Lo que cambia no es la frase. Lo que cambia es la energía detrás de quien la pronuncia. Muchos creen que la atracción es un juego externo, pero la verdadera atracción siempre empieza dentro. Empieza en la manera en que te sostienes a ti mismo, en cómo respiras, en cómo piensas, en cómo habitas tu propio cuerpo. Empieza en la forma en que te acercas al mundo, no desde un personaje inventado, sino desde una presencia que se siente, que se nota, incluso en silencio. Esa presencia es la que convierte tus palabras en algo que ella recuerda. Porque las palabras sin presencia no pesan. Las palabras sin presencia no penetran. Las palabras sin presencia no generan emoción. Son como golpes de viento. Pasan y desaparecen. Pero una frase dicha desde un estado emocional genuino, desde una intención clara y desde un equilibrio interno, tiene un impacto que no se puede medir con lógica. A veces ni siquiera es lo que dices, es lo que provocas al decirlo. Esa ligera vibración en tu voz, esa pausa antes de la palabra final, ese tono suave que no intenta impresionar, pero que se siente auténtico. Las mujeres tienen una intuición afinada. Perciben el nervio que escondes, el deseo que no nombraste,
la duda que intentas ocultar. Perciben tu seguridad o tu fragilidad. Perciben el origen emocional de lo que dices. Y cuando sienten que algo nace desde un lugar real, responden de manera real. Por eso, cuando uno dice una frase intensa desde un lugar incorrecto, ella lo siente y se aleja. No porque la frase sea mala, sino porque no coincide con la energía desde la cual la pronunciaste. La congruencia lo es todo. Ella necesita sentir que tus palabras son la extensión de lo que sientes, no un truco para provocar algo en ella. Si percibe manipulación, te bloquea emocionalmente. Si percibe necesidad, se repliega. Pero si percibe autenticidad, presencia y un toque de misterio, entonces empieza a mirarte distinto. Hay una verdad incómoda que casi nadie te dice. La mayoría de hombres quiere enamorar usando palabras, cuando en realidad las palabras no enamoran. Lo que enamora es lo que provocan. Y eso solo ocurre cuando hay una intención pura detrás, cuando no estás hablando para conseguir algo de ella, sino porque genuinamente estás sintiendo algo que quieres compartir. Esa honestidad, aunque sea mínima, aunque esté disfrazada de una frase suave, tiene un poder enorme, porque la honestidad emocional se filtra, ella la siente. Pero aquí entra el otro lado. Muchas veces un hombre no sabe qué está diciendo realmente. Repite frases que escuchó en algún lado, intenta sonar interesante, profundo o encantador, pero su voz, su energía y su lenguaje corporal contradicen todo lo que dice. Es como un actor repitiendo un guión que no entiende. Puedes aprenderte las palabras, pero si no entiendes el significado emocional detrás de ellas, jamás funcionarán. Las mujeres no se enamoran de los discursos memorizados. Se enamoran de la intención real que se transmite detrás de las palabras. Por eso cuando digo que hay frases que pueden marcar una diferencia enorme, no las presento como trucos ni como fórmulas mágicas. Las presento como herramientas que, bien entendidas, pueden activar procesos emocionales intensos dentro de ella. Procesos que no controla del todo, procesos que nacen de la curiosidad, de la duda, del deseo y de esa sensación sutil de que hay algo en ti que no logra descifrar. Y no hay nada más atractivo que un hombre que no se puede descifrar fácilmente, no porque se esconda, sino porque su mundo interior tiene profundidad. Las mujeres no se sienten atraídas por lo evidente, se sienten atraídas por lo que las obliga a sentir algo distinto. Ellas recuerdan cómo las haces sentir, no lo que dices literalmente. Y cuando una frase despierta una emoción específica, se queda con ella, como una melodía que vuelve sola a su mente, aunque no quiera. Pero debes comprender algo esencial. No es suficiente decir algo poderoso. Necesitas saber desde qué lugar lo dices. Un hombre puede pronunciar una frase intensa y parecer desesperado. Otro puede decir la misma frase y parecer seguro, misterioso y atractivo. La diferencia está en el estado interno desde donde proviene la palabra. Cuando hablas desde la necesidad, ella siente que cargas un vacío. Cuando hablas desde la abundancia, ella siente que invitas a un espacio donde ambos pueden encontrarse. Cuando hablas desde la calma, tu energía la envuelve. Y cuando hablas desde la inquietud, tu voz la empuja lejos. Muchos hombres no entienden esta diferencia. Creen que las palabras son la herramienta principal, cuando en realidad la herramienta principal es la energía emocional con la que habitan su propio cuerpo. Si tú mismo no te sientes suficiente, si tú mismo dudas de lo que estás diciendo, si tú mismo no crees en tu valor, ella lo sentirá. No importa lo que digas, importa quién eres cuando lo dices. Por eso, antes de hablar, antes de lanzar frases, antes de intentar activar algo en ella, necesitas conectar contigo mismo. Necesitas reconocer qué sientes, qué intención tienes, qué deseas realmente. No desde la mente, sino desde la emoción. Porque si dices algo sin sentirlo, se nota. Si dices algo porque quieres obtener algo de ella, se nota. Y si dices algo porque tu presencia lo sostiene, ella no solo lo nota, lo absorbe. A veces el silencio dice más que las palabras. A veces una mirada sostiene más tensión que un discurso entero. A veces un gesto simple tiene más impacto que un poema. Porque el lenguaje emocional no necesita adornos, solo necesita autenticidad. Y cuando un hombre aprende a comunicar desde ese lugar, sus palabras se vuelven flechas que atraviesan la mente y se quedan en la memoria emocional. Aquí comienza el verdadero arte.
Hablar desde un lugar que no busca convencer, sino compartir. Desde un lugar donde la vulnerabilidad no es debilidad, sino magnetismo. Desde un lugar donde la calma se mezcla con la intensidad y la seguridad se mezcla con el misterio. Cuando dominas eso, cada palabra que dices tiene peso. Cada frase que pronuncias deja una huella. No porque intentes dejarla, sino porque tú mismo te has convertido en una presencia que no se olvida fácilmente. Y es que en el fondo, las frases no son más que puertas. Puertas que abren caminos hacia emociones, hacia percepciones, hacia sensaciones que ella no anticipaba. Cuando dices algo que la hace sentir algo distinto, no estás tocando su mente lógica, estás tocando su imaginación. Y cuando una mujer imagina, ya estás dentro de su mundo interno. En este punto, muchos hombres me preguntan por qué tantas mujeres parecen responder más a lo sutil que a lo evidente. La razón es simple. Lo evidente no genera misterio. Lo evidente no genera interpretación. Lo evidente no despierta curiosidad. Lo evidente no crea tensión emocional. Lo evidente no da espacio para que ella piense en ti. Y una mujer se apega, se conecta o se intriga cuando un hombre logra que ella sea parte activa del proceso emocional. Cuando no le das toda la información, cuando no le explicas todo, cuando no revelas todo, ella tiene que llenar los espacios vacíos con su propia imaginación. Y ahí ocurre la magia. Una frase bien dicha no es un mensaje completo, es un estímulo. No es una declaración, es un detonante. No es una explicación, es una invitación. Una frase poderosa no se siente como algo terminado, sino como algo que apenas comienza. Y ese inicio abre una grieta emocional donde ella se queda pensando, sintiendo, imaginando. Esa grieta es el espacio donde nace la atracción profunda. Cuando una mujer empieza a preguntarse ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué la miraste así? ¿Por qué sonreíste antes de hablar? Ya estás dentro de su cabeza. Y cuando estás dentro de su cabeza, es cuestión de tiempo para que entres a su emoción. Porque la curiosidad emocional es un imán. Y cuando un hombre sabe generarla, no necesita rogar atención, no necesita demostrar nada, no necesita impresionar. Solo necesita ser coherente con la energía que transmite. Podría seguir explicándolo con tecnicismos, pero la verdad es más simple. Cuando dices algo que nace desde tu centro, desde ese lugar donde no necesitas probar nada, ella lo siente como un pequeño impacto emocional. Y ese impacto es el principio de algo más profundo. No es magia, no es manipulación, es psicología emocional combinada con presencia. Y eso es mucho más poderoso que cualquier truco. Por eso, antes de entregarte frases, necesito que entiendas la raíz. La frase no te hará atractivo. Tú haces atractiva la frase, y tú lo haces a través de la energía desde la cual la dices. En este recorrido, quiero que empieces a pensar en las palabras no como herramientas para conquistar, sino como extensiones de tu mundo emocional. Si tu mundo emocional está en orden, si tienes claridad, calma, intención y autenticidad, cualquier frase puede ser poderosa. Pero si tu mundo emocional está desordenado, ansioso o necesitado, incluso la mejor frase perderá todo efecto. Aquí quiero que recuerdes algo. La seducción no es un juego de decir, es un juego de provocar. Y provocas cuando conoces los hilos invisibles que mueven las emociones humanas. Provocas cuando sabes que lo que realmente toca a una mujer no es lo directo, sino lo sugerido. No es lo obvio, sino lo insinuado. No es lo explícito, sino lo emocionalmente cargado. A veces basta una pausa. A veces basta un suspiro leve. A veces basta una mirada que dura medio segundo más de lo normal. Y cuando acompañas esas señales con palabras que cargan intención, la mezcla se vuelve prácticamente irresistible. Porque no estás hablando para convencer, estás hablando para conectar. Y esa diferencia lo cambia todo. A veces creemos que el amor se sostiene únicamente con buenas intenciones, con gestos, con palabras dulces y con la idea romántica de que si sentimos mucho, todo saldrá bien. Pero la vida insiste en demostrar que no es así. Las relaciones no se construyen con intensidad emocional, sino con coherencia, con equilibrio, con un entendimiento profundo de cómo funciona la mente humana. Y uno de los mayores errores que cometemos
Es suponer que el amor crece cuando insistimos, cuando empujamos, cuando nos aferramos a algo que ya está pidiendo espacio para respirar. El corazón, por más noble que sea, no puede salvar una historia si la psicología que la sostiene está rota. Y ahí es donde muchas personas se pierden, en creer que su entrega es suficiente cuando en realidad lo que falta es perspectiva, distancia, claridad. Ella se acostumbró a tu presencia, no porque fuera mala persona, sino porque así funciona la mente cuando siente que algo está garantizado. El ser humano deja de apreciar lo abundante cuando ya no teme perderlo. Por eso, lo que más transforma la percepción no es un gesto bonito ni un mensaje largo, sino el silencio. El silencio tiene un poder que muchas personas subestiman. No es ausencia, es impacto. No es desinterés, es reposicionamiento. No es frialdad, es respeto por uno mismo. Cuando dejaste de insistir, cuando dejaste de justificarte, cuando dejaste de enviar explicaciones que ella ya ni leía, empezó a ocurrir algo que tal vez tú no imaginabas. Su mente, que ya se había acostumbrado a tenerte disponible, comenzó a detectar un vacío. Y ese vacío no fue indiferencia, fue alerta. Algo dentro de ella dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no está detrás de mí? ¿Por qué no aparece como siempre? Y ese momento fue crucial, porque sin darte cuenta le devolviste algo que ya habías perdido, tu valor perceptual. Hay una diferencia enorme entre el valor real y el valor percibido. El valor real es quién eres, lo que aportas, tu esencia, tu energía. El valor percibido es cómo eso se interpreta desde afuera. Y lo que destruye la atracción no es lo que eres, sino cómo te perciben. Cuando alguien siente que te tiene seguro, tu valor percibido baja. No porque seas menos interesante, sino porque la mente humana funciona así. Lo disponible pierde brillo, lo escaso adquiere significado. Y tú no hiciste nada más que permitirle sentir tu ausencia. Una ausencia que no era un juego, ni una manipulación, ni una estrategia, sino una necesidad tuya de protegerte emocionalmente. Ahí está el detalle. Cuando los límites nacen de la dignidad, no necesitas disfrazarlos de nada. Simplemente se sienten auténticos. Y la autenticidad, incluso en silencio, es poderosa. Ella empezó a pensar en ti en momentos donde antes no lo hacía. Le vino tu nombre cuando estaba ocupada. Sintió una incomodidad suave, casi imperceptible, cuando vio tu última hora de conexión y notó que ya no revisabas la suya. Comenzó a abrir tu chat y cerrar la conversación sin escribirte. Miró tus historias con más atención que antes. Y aunque no lo mostrara, dentro de sí comenzó un diálogo silencioso que nunca te confesó. Ese diálogo dice mucho más que cualquier mensaje que alguna vez te envió. Dice que ahora había un cambio emocional que la obligaba a verte diferente. Tú no estabas persiguiendo. Tú no estabas mendigando. Tú no estabas pidiendo explicaciones. Y ese comportamiento es como una llave que desbloquea parte del deseo femenino, que solo se activa cuando la mente siente que algo valioso está dejando de estar a su alcance. Algunas personas dicen que el desapego es un arma, pero no lo es. Es un espejo. Refleja lo que el otro siente realmente. Si al alejarte la otra persona no siente nada, ese es el espejo mostrándote la verdad. Y si al alejarte la otra persona comienza a buscarte mentalmente, a pensarte, a imaginarte, a querer recuperarte, también es el espejo mostrándote la verdad. Lo que el apego esconde, la distancia revela. Y en tu caso, la distancia comenzó a revelar algo que tú no veías. Ella sí sentía algo por ti, pero no lo veía porque tú estabas demasiado presente, demasiado disponible, demasiado dispuesto a entregarte incluso sin recibir. A veces no es que ella no te quiera, es que no puede quererte mientras tú estás renunciando a ti. Ese es el punto donde muchas relaciones fallan. Una persona da tanto que la otra deja de valorar. Y aunque parezca injusto, es un patrón psicológico muy común. El deseo necesita espacio, la admiración necesita contraste, la atracción necesita misterio. Y el misterio no es ocultar cosas, sino mantener tu vida, tu esencia y tu energía en movimiento, sin depender de la validación de nadie. Cuando tú dejaste de esperar una reacción de ella, empezaste a reconectar contigo mismo. Hiciste cosas que te gustan, volviste a tu rutina, te enfocaste en metas que habías olvidado,
Y aunque lo hiciste para sanar, el efecto colateral fue que ella comenzó a verte como se ve a alguien que tiene una vida interesante. No porque fuera algo nuevo, sino porque ahora ella podía notarlo. La mayoría de las personas solo aprecian lo que tienen cuando sienten que lo están perdiendo. Y ella empezó a sentir eso contigo. No lo dijo, no lo aceptó, no lo mostró, pero lo sintió. Ese cambio súbito donde el interés aparece justo cuando tú ya no estás ahí, no es casualidad, es biología, es psicología, es naturaleza humana. Las mujeres como los hombres responden al balance entre disponibilidad y criterio propio. Cuando alguien demuestra que su mundo no gira alrededor de otra persona, se vuelve más atractivo, porque eso refleja estabilidad emocional, autoestima y la capacidad de tomar decisiones desde el valor y no desde la necesidad. Ella comenzó a preguntarse si hizo bien en alejarse. Empezó a recordar momentos que antes ignoraba. Pensó en conversaciones que no valoró. Se preguntó por qué tú cambiaste. Y aunque no te lo diga, sintió un pequeño miedo. El miedo de que tú realmente estés aprendiendo a vivir sin ella. Ese miedo no es manipulación, es reconocimiento. Es la mente asimilando que tal vez se equivocó, que tal vez confundió tu entrega con falta de opciones, que tal vez pensó que siempre estarías ahí esperando. Y cuando una mujer siente eso, su percepción cambia de forma radical. Comienza a examinar tus redes sociales. Empieza a prestar atención a quién reacciona a tus publicaciones. Observa tus fotos con más detenimiento. Interpreta silencios, detalla señales, busca pistas. No lo hará de forma obvia, pero lo hará, porque la mente femenina, cuando siente curiosidad emocional, se vuelve analítica, y en ese análisis redescubre cosas que ya no veía en ti. Tu humor, tu calma, tu conversación, tu forma de pensar, tu presencia. Y aunque tú no lo notes, ella está comparando esa versión tuya de ahora con la versión que tenía en su mente. Y en esa comparación, tú empiezas a ganar. El atractivo más fuerte no nace de lo que muestras, sino de lo que eres cuando no estás intentando impresionar. Y mientras tú dejaste de hacerlo, ella empezó a sentir nuevamente la intriga de descubrir si aún quedaba algo entre ustedes. Tal vez no lo admita, pero su mente ya está imaginando escenarios donde vuelven a hablar. Imagina cómo sería si te escribiera y tú respondieras distinto. Se pregunta si aún sientes algo. Y aunque intente resistirse, hay un impulso emocional que aparece cuando siente que te está perdiendo. Ese impulso no tiene que ver con ego, como muchos piensan. Tiene que ver con conexión. La conexión nunca desaparece de golpe. Se adormece cuando la saturamos. Despierta cuando la equilibramos. Por eso tu silencio no la alejó. La despertó. Porque por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que tú podías alejarte verdaderamente. Y eso tiene un impacto psicológico enorme. Es el momento donde la mente dice, si no hago algo, lo pierdo. Y ese pensamiento es mucho más poderoso que cualquier declaración de amor. La diferencia está en que ahora ella no está reaccionando a tu insistencia, sino a tu ausencia. Y cuando alguien reacciona a tu ausencia, su interés es real, porque no depende de lo que haces, sino de lo que siente. Y ahí, justo ahí, es donde el juego emocional se redefine. Ella comenzó a recordar la forma en que tú la mirabas, no como alguien desesperado, sino como alguien que de verdad la veía. Recordó momentos donde se sintió segura contigo. Pensó en detalles que la hacían reír. Y sobre todo, recordó que tú nunca la presionaste para nada, que lo único que querías era conexión. Y aunque no lo aceptara en el momento, su mente guardó todo eso. Por eso ahora le pesa. Por eso ahora lo piensa. La distancia activó memorias que el hábito había apagado. Tú no cambiaste lo que ella siente. Solo le diste espacio para sentirlo sin que tú estuvieras encima. Y entonces comienza otro proceso silencioso dentro de ella. La comparación. Te compara con personas nuevas. Te compara con oportunidades que pensó que tendría. Te compara con la tranquilidad que creyó que encontraría lejos de ti. Y la realidad, aunque no lo diga, no siempre le gusta tanto como imaginaba. Porque descubrió que no es tan fácil reemplazar una conexión profunda. No es sencillo encontrar a alguien que entienda su energía sin necesidad de explicarlo todo. Y aunque no te lo diga, sabe que contigo había algo distinto. Algo que ahora siente que podría perder. Y ese pensamiento pesa más que las dudas que alguna vez tuvo.
De pronto te percibe como alguien más fuerte, más centrado, más equilibrado. No porque cambiaste todo en tu vida, sino porque dejaste de ponerla en el centro de ella. Y cuando una mujer ve que un hombre puede estar bien por su cuenta, se activa una mezcla de respeto, curiosidad y atracción que es extremadamente poderosa. Ella no busca un hombre que la necesite. Busca un hombre que pueda elegirla, incluso teniendo la capacidad de estar solo. Y eso, sin quererlo, es lo que tú empezaste a mostrarle. Ella no te lo va a decir, no lo va a admitir, no va a escribirte un párrafo confesando lo que siente, pero te va a observar, va a esperar señales, va a analizar tu comportamiento. Y si siente que aún hay una mínima posibilidad, si siente que tú sigues siendo ese hombre que le dio calma, conexión y equilibrio, va a hacer algo. A veces será un mensaje leve, a veces será una reacción, a veces será una pregunta que parece casual, pero que viene cargada de intención emocional. Y cuando eso pase, no será porque la presionaste, será porque la distancia le reveló lo que el apego había ocultado. La parte más sorprendente es que ella no vuelve por lo que extraña, sino por lo que entiende ahora, porque la ausencia no solo le mostró lo que tú eras, sino lo que ella también perdió cuando se alejó. Y tú, sin forzar, sin perseguir, sin suplicar, te convertiste nuevamente en una posibilidad real, en alguien que vale, en alguien que eligió su dignidad sobre su necesidad. Y ese tipo de hombre siempre deja huella. Siempre. Hay un punto en la historia emocional de dos personas donde ya no se trata de quién dio más o quién se equivocó primero, sino de quién aprendió a entenderse a sí mismo en medio del caos. Tú llegaste a ese punto sin buscarlo. No lo planeaste. No dijiste, ahora voy a desaparecer para que me valore. No. Lo que hiciste nació del cansancio emocional, de la claridad que vino después del dolor, de la necesidad de no seguir perdiéndote mientras intentabas retener a alguien que ya no estaba. Y ese tipo de decisiones, las que nacen desde el alma cansada y la mente despierta, son las que más transforman la dinámica con otra persona, porque no nacen del orgullo, nacen del amor propio. Ella comenzó a sentir tu ausencia en capas, no de golpe. Primero fue una sensación extraña, como cuando falta un sonido al que estabas acostumbrado. Luego fue una incomodidad silenciosa, una especie de inquietud que no sabía explicar. Después fue un pensamiento recurrente, uno que aparecía cuando estaba tranquila. Y más tarde se convirtió en una comparación inevitable entre tu presencia pasada y tu silencio actual. La mente femenina, cuando comienza a perder algo valioso, se vuelve extremadamente perceptiva. Y en esa percepción empieza a notar detalles que antes ignoraba. Tu calma, tu madurez, tu forma de escuchar, la energía ligera que llevabas cuando estabas con ella. Nada de eso era perfecto, pero era real. Y en un mundo lleno de emociones superficiales, lo real pesa mucho más de lo que la gente admite. En ese proceso, ella empezó a aceptar algo que jamás reconocerá en voz alta, que parte de su distancia no tenía que ver contigo, sino con sus propios miedos, sus inseguridades, sus confusiones. Muchas veces las personas se alejan no porque no sientan nada, sino porque sienten demasiado y no saben manejarlo. La intensidad asusta, la vulnerabilidad incomoda. La idea de entregarse a alguien que realmente podría llegar a importarte de verdad puede activar heridas que llevan años escondidas. Y cuando alguien con miedo al vínculo siente que la conexión se vuelve profunda, puede reaccionar alejándose, no porque no le importes, sino porque le importa demasiado, y tu manera genuina de quererla la obligaba a verse a sí misma. Eso da miedo, y su reacción fue alejarse para recuperar control. Pero en el silencio, ese control comenzó a resquebrajarse, porque la mente no puede deshacerse tan fácil de alguien que conectó de forma auténtica. Puede distraerse, puede evitar, puede negar, puede racionalizar. Pero tarde o temprano, si la conexión era real, la persona vuelve emocionalmente al mismo punto. La conciencia de que perdió algo valioso. Y eso es lo que empezó a sucederle a ella. No volvió físicamente, no escribió aún, no mostró señales directas. Pero internamente sí hubo un retorno. Uno que tú no viste, pero que ella sintió. Uno que no se expresa con palabras, sino con pensamientos repetitivos
que aparecen en momentos completamente inesperados. Ella empezó a imaginar conversaciones que ya no tenía contigo. Pensó en lo que te diría si volvieran a hablar. Recordó cosas pequeñas, una frase tuya, una mirada, un gesto. Y esas pequeñas memorias empezaron a tener más peso que antes, porque ahora no estaban en medio del ruido de tus mensajes constantes o de las expectativas que tú tenías. Ahora estaban solas, puras, limpias, casi como si estuviera descubriendo esas mismas memorias desde cero. Y cuando una mujer comienza a revalorar recuerdos, su corazón empieza a reabrirse lentamente. No porque tú lo provocaste, sino porque tu ausencia permitió que ella viera lo que antes no veía. La parte más interesante es que mientras ella hacía ese viaje interno, tú estabas haciendo el tuyo. Y ese viaje fue más importante de lo que crees, porque no solo te alejaste de ella, también te acercaste a ti. Recuperaste partes de tu vida que habías descuidado. Empezaste a volverte más selectivo con tu energía. Dejaste de estar disponible para cualquiera que solo aparecía cuando le convenía. Y sin darte cuenta, comenzaste a reconstruir una versión tuya más fuerte. No una versión fría o desconfiada, sino una versión con límites sanos. Una versión que sabe dar, pero también sabe detenerse. Una versión que entiende que amar no significa perderte. Mientras tú crecías en silencio, ella empezaba a sentir el impacto de ese crecimiento. Porque aunque no hablaran, energéticamente se percibe cuando alguien comienza a estar bien sin ti. Las redes sociales, tus ausencias, tus cambios sutiles, tu forma de moverte en tu propio mundo, todo eso genera una percepción emocional que no necesita palabras. La energía del estoy aprendiendo a estar bien es increíblemente poderosa. No es venganza, no es ego, no es indiferencia, es paz. Y cuando una mujer siente que un hombre que la quiso está alcanzando ese tipo de paz sin ella, algo en su mente hace clic. Ese clic es una mezcla de sorpresa, respeto, curiosidad y miedo. Sorpresa porque no esperaba que tú cambiaras tan pronto. Respeto porque tu evolución no nació del rencor, sino de la dignidad. Curiosidad porque quiere entender cómo y por qué sucedió. Y miedo porque ahora sabe que podría perderte de forma definitiva si no actúa. Pero antes de actuar, hay algo que siempre ocurre: la prueba. Ella quiere saber si aún puede acceder a ti, si aún estás emocionalmente disponible. No lo hará preguntando directamente. Lo hará con señales pequeñas, casi imperceptibles para cualquiera que no sepa leer, pero evidentes para alguien que alguna vez estuvo conectado a ella. Tal vez te vea una historia, tal vez te reaccione una publicación, tal vez aparezca en línea justo cuando tú estás conectado. Tal vez pregunte por ti indirectamente a alguien. Tal vez deje una pista en sus redes. Todo esto no es casualidad. Es una forma de medir temperatura emocional sin arriesgarse. Porque antes de dar un paso grande, necesita saber que no se va a estrellar contra un muro que ella misma construyó. Necesita sentir que aún queda algo entre ustedes. Y si siente que sí, entonces comienza el proceso de retorno emocional. El retorno emocional nunca es abrupto. Es gradual. Primero piensa en ti más de lo que admite. Después comienza a sentir curiosidad. Luego empieza a extrañar. Y finalmente, empieza a necesitar de nuevo esa conexión. Y aquí ocurre algo crucial. Esa necesidad no es dependiente. Es reconectiva. Es la mente reconociendo que lo que tenía no era tan fácil de reemplazar. Que lo que tú le diste no era común. Que tu energía no era cualquiera. Que tu presencia no era intercambiable. Y cuando una mujer se da cuenta de eso, pierde el miedo. O mejor dicho, el deseo se vuelve más fuerte que el miedo. Pero tú no puedes ver nada de esto. No ves sus dudas, no ves sus pensamientos, no ves sus noches despierta pensando en si debería escribirte. No ves las veces que abrió tu chat y lo cerró. No ves las veces que estuvo a punto de enviarte un hola y se detuvo porque no sabía si era el momento. No ves la lucha interna que trae encima, entre su orgullo, su miedo, su deseo y su necesidad emocional de reconectar contigo. Pero aunque tú no lo veas, está sucediendo, porque nadie piensa en alguien tantas veces al día sin sentir algo real. Y llegar a este punto no significa que todo esté decidido. Significa que ahora sí existe un espacio emocional disponible,
un terreno fértil donde algo puede renacer. Pero para que eso suceda, la energía tiene que estar alineada. Ella tiene que acercarse desde el deseo, no desde la costumbre. Desde la claridad, no desde la confusión. Desde el reconocimiento, no desde la necesidad de atención. Y tú tienes que recibirla desde la fuerza, no desde la desesperación. Desde el equilibrio, no desde la carencia. Desde la madurez, no desde la urgencia. Ella está a punto de tomar una decisión. No será hoy. Tal vez no será mañana. Pero emocionalmente está mucho más cerca de lo que crees. El silencio que antes parecía distancia, ahora la está empujando hacia ti. Y no porque tú lo buscaste, sino porque la ausencia le mostró lo que la presencia no le permitía ver. A veces necesitamos perder para entender. A veces necesitamos alejarnos para sentir. A veces necesitamos el silencio para escuchar lo que el ruido escondía. Y aunque ella todavía no lo sabe con certeza, hay un pensamiento que cada vez aparece con más fuerza en su mente. ¿Y si aún queda algo entre nosotros? Ese pensamiento, que antes le parecía imposible, ahora le parece una puerta. Una puerta que no sabe si abrir. Una puerta que teme que ya no esté del otro lado. Una puerta que, si decide cruzar, marcará un antes y un después para ambos. Porque si regresa, ya no será desde el ego, sino desde la comprensión. No desde la confusión, sino desde la claridad emocional. Y el amor que nace desde ese punto es mucho más profundo, más estable y más consciente. Lo que viene después dependerá de ti y de ella. Pero algo ya cambió. El equilibrio emocional ahora está en tus manos. Y lo más interesante es que llegaste a ese punto sin perder tu esencia. Sin jugar, sin manipular, simplemente aprendiendo a elegirte. Y cuando una persona aprende a elegirse, el mundo empieza a responderle diferente, incluida ella.